Bienvenidos a quienes hoy se acercan a estos vídeos para oír hablar de la estética trascendental de Kant, un tema que yo voy a desarrollar según el siguiente esquema. En primer lugar, hablaré de las matemáticas y la física y de las relaciones que, según Kant, hay entre ambas. En segundo lugar, de los juicios sintéticos a priori en matemáticas, explicando cómo es que son posibles. En tercero, del espacio y el tiempo como formas a priori de la sensibilidad, que es la innovación que Kant introduce en la filosofía. Y por último, una aclaración de vocabulario, especificando lo que significan los dos vocablos que dan título a este vídeo y que proceden de una parte importante, un apartado importante de la crítica de la razón pura, los vocablos estética y trascendental. ¿Por qué se trata en este apartado de la matemática? Porque la matemática, dirá Kant, no es sólo una ayuda para la física, sino su condición misma para ser ciencia exacta. Por ejemplo, un rayo luminoso que cae sobre una superficie plana forma un ángulo de reflexión igual al de incidencia. Se trata de un teorema físico que exige matemática. La física no sólo encuentra en la matemática un medio para formular leyes, sino un instrumento para encontrarlas. Siempre fue concebida como el máximo tipo de racionalidad científica, pero se creía que era analítica, lo que la condenaba a ser irreal. Pero esto no puede ser cierto, a tenor de lo que muestra el anterior teorema físico. ¿De qué forma misteriosa concuerda la matemática con la realidad? Spinoza decía que la realidad y la mente son una sola cosa. Leibniz aducía la armonía preestablecida. Descartes la res extensa, etc. Todos hacían depender el problema de una previa concepción metafísica del mundo, y todos cometían el error de verla como analítica, cuando en realidad es sintética. Dice Kant, por su lado, que 7 más 5 igual a 12 no es una operación analítica, puesto que en el sujeto no se halla el concepto del predicado. Ni en el 7, ni en el 5, ni en el concepto de suma se halla el 12. Este solo se encuentra después de hacer una operación, de acudir a la percepción sensible, ya sea contando con los dedos, con bolas o con el largo aprendizaje adquirido. Otro ejemplo puesto por el autor es el siguiente. En la proposición ¿es posible construir una figura con 3 líneas rectas?, el sujeto no implica al predicado, sino que hay que construir el objeto en la intuición para encontrarlo. Luego es también un juicio sintético. Pero si ambas proposiciones son a posteriori, entonces no hay posibilidad de que la matemática sea necesaria. El triángulo y la suma no deben ser una cosa en sí, ni una sensación. Si es posible construir objetos en la intuición, de los que luego extraemos proposiciones necesarias universales, es porque en nosotros tiene que estar la condición universal y necesaria de la posibilidad de objetos de la intuición externa. Así es como se entiende que la matemática no es analítica, pues da información de objetos de la intuición externa, pero información a priori. Concretamente, la geometría es una ciencia que determina sintéticamente y, sin embargo, a priori las propiedades del espacio. Pero esas condiciones solo se pueden determinar si el espacio mismo es una forma pura de la sensibilidad humana. No nos sería posible describir la realidad material sin disponer de conceptos matemáticos para determinar la figura, el número, etc. Puede decirse, pues, que la realidad empírica tiene que conformarse a lo que la geometría dispone independientemente de ella. Ello es así porque es la ciencia de las propiedades del espacio, y el espacio es a priori. Estamos con el punto 3, espacio y tiempo como formas a priori de la sensibilidad. En verdad no podemos percibir las cosas si no es en el espacio, ni pueden existir si no es también en el espacio. Luego, la condición de nuestro conocimiento de las cosas es al mismo tiempo la condición de su existencia. Dígase lo mismo con respecto al tiempo y entonces obtenemos que el espacio y el tiempo son formas puras, a priori, de la sensibilidad. El uno de la sensibilidad externa, el otro de la externa y de la interna. Pero no son conceptos del entendimiento, sino intuiciones sensibles por las 4 siguientes razones. 1.
no pueden ser producto de una abstracción. 2. La yuxtaposición de cuerpos y la sucesión de hechos presuponen, no demuestran, la representación del espacio y del tiempo. 3. Son representaciones singulares y únicas. Los diferentes tiempos y espacios de que a veces se habla no son sino partes de un solo tiempo y de un solo espacio. 4. Son infinitos. Contienen dentro de sí los espacios y los tiempos, no debajo de sí, como sucede a los conceptos universales con sus objetos denotados. Todo lo cual debe servir para comprender que son intuiciones puras de la sensibilidad, o intuiciones a priori. Ahora estamos en disposición de explicar el significado de los dos términos kantianos, estética y trascendental. El primero está claro, pues la palabra está ligada etimológicamente a un vocablo griego que significa sensación, percepción. La segunda palabra requiere más atención. Conocemos un objeto cuando afirmamos de él unas ciertas propiedades de las que decimos que le pertenecen. Pero al filósofo puede caberle la duda de si efectivamente pertenecen al objeto o a nuestro conocimiento de él, puesto que son un arreglo de la mente. Si decide que pertenecen solo a nuestro conocimiento, se les denominará inmanentes a él. Si al objeto, entonces serán trascendentes, con respecto al conocimiento, claro. Por ejemplo, si como suele pensarse las cualidades espaciotemporales pertenecen propiamente a los objetos, entonces son trascendentes al conocimiento de ellos y a la inversa. Pero con la inversión kantiana de estos términos resulta que las cosas son en cuanto que las conocemos o las podemos conocer, hasta el punto de que lo que no conocemos ni podemos conocer no es. Siendo así, las propiedades de un objeto lo serán solamente porque pertenecen al conocimiento que de él tenemos, y viceversa. Pertenecerán al conocimiento por pertenecer al objeto. No pueden ser inmanentes ni trascendentes, pues lo primero equivale a admitir que las cosas pueden ser no espaciales y no temporales, y lo segundo a que hay cosas independientes de nuestro conocimiento. La solución es adoptar un nuevo término, trascendental. El espacio y el tiempo son entonces trascendentales en cuanto considerados como condiciones del objeto y del conocimiento matemático del objeto, que es a lo que iba encaminado este último apartado. Y con esto valga para lo que había que decir sobre la estética trascendental kantiana. El próximo día irá dedicado a hablar de la distinción entre fenómeno y noúmeno, que ya se introduce claramente con estas disquisiciones. Hasta ese momento, amigos.